Amén, amén, gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, hermanas de danza, los hermanos de alabanza. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque antes nosotros andábamos de fiesta en fiesta, pero en el mundo. Ahora andamos de culto en culto, ¿verdad? Dándole la honra y la gloria al Señor. Vamos a orar para poder meditar en la palabra. Yo traía un mensaje preparado, pero el Señor ha puesto en mi corazón cambiar eso. Y por eso les pongo ahí la Biblia en la pantalla, para que podamos ustedes puedan hacer la lectura conmigo. Pero oremos. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das ahora en este púlpito acá en Santiago Acatlán, Señor, para poder predicar tu palabra, para poder enseñar de tu palabra. Vengo tomando, Señor, autoridad en tu nombre. Vengo sujetando al hombre fuerte de este lugar. Irramabara Kishibabara. Irramabara Irrikishibabara. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo atando, Señor, todo hombre fuerte, Señor, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Padre, en tu nombre, por cuanto hemos sido enviados y delegados, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu palabra fluya, como un río, Señor, como un río poderoso de palabra, de agua. Señor, destapa los pozos en este lugar, Señor. Los pozos que se habían tapado, hoy los destapamos en el nombre de Jesús. Hoy ha venido nuestro Señor Jesús a destapar los pozos que había querido sellar la idolatría, el paganismo, la religiosidad. Hoy son abiertos para que fluya una palabra poderosa desde este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Pues quisiera compartirles, amados, que el capítulo 58 de Isaías es un capítulo que es donde el apóstol Sergio recibió la visión para el ministerio al cual pertenecemos. Y eso es muy importante, porque si ustedes pueden leer ahí Isaías 58:6, el Señor, hablando a través de su profeta, dice: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Y empieza a detallarnos, fíjese lo que dice ahí: para desatar las ligaduras de impiedad, para soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Entonces ese es el poder de la palabra. Para eso nosotros hemos sido enviados, y para eso el Señor nos alcanzó a cada uno de nosotros. Entonces nosotros, por supuesto que creemos en el ayuno. Nosotros creemos en el ayuno. Pero cuando vamos a la palabra dice cuál es el verdadero ayuno, lo que Él quiere. Y entonces nosotros debemos de entender, amada iglesia, que es necesario que por medio de la palabra se pueda romper todo yugo de impiedad en nuestras vidas. Porque nosotros, todos los que estamos acá, o por lo menos la mayoría, ¿verdad? Porque tal vez los jovencitos, ellos ya nacieron en hogares cristianos, pero la mayoría de los que estamos acá nacimos en hogares mixtos, o nacimos en hogares que no eran cristianos, no conocían de Dios. Ellos seguían costumbres, seguían tradiciones que les enseñaron sus padres. Pero nosotros entendemos que todo eso lo que hizo fue destruir los hogares. Yo le he compartido a los hermanos, y pues les damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos que también están hoy acá con nosotros. Yo les he compartido, y qué tremendo. Miren, por eso también creo que es parte de nuestra alegría. Porque mi primer hogar, cuando hablo de mi primer hogar, hablo en el hogar donde papá, mamá y nosotros, los hijos, fue destruido por el alcoholismo. El alcoholismo destruyó ese hogar, destruyó el hogar de mi esposa también. Y yo me recuerdo bien cómo mi mamá nos contaba que los vecinos les decían a mi mamá: tus hijos van a terminar igual que su papá, ahí van a andar en la calle, ahí van a terminar su vida. Y por la misericordia de Dios nosotros fuimos alcanzados por el Señor y se rompió la maldición. Pero entonces ahora nosotros entendemos que hay lugares que potestades han tomado.
Hay potestades, porque hoy en la mañana hablábamos de que hay un mundo espiritual de tinieblas, y definitivamente aquí pues ha de haber una potestad, ¿verdad? Pero que esa potestad ahora en el nombre de Jesús se tiene que sujetar, ¿verdad? Y tiene que sujetarse, y nosotros ahora en el nombre de Jesús pues empezamos a pelear la batalla para que esa potestad empiece a retroceder. Porque la pregunta es, ¿y cuántos hogares se han destruido acá? ¿Cuántos hogares habrán destruidos? ¿Cuántas generaciones habrán sido destruidas? Porque, por ejemplo, retrocedamos 100 años. ¿Cómo era acá? ¿Qué pasó durante 100 años? ¿Cuántas familias han sido destruidas? ¿Cuántas vidas han sido destruidas? Pero entonces hoy el Señor en su tiempo, no en el tiempo cronológico, no hoy domingo 10 de diciembre, no, sino en el tiempo kairos, o sea, en el espacio, en las atmósferas celestes, Él ya había decidido y envía el sentir al corazón nuestro para decir, ya llegó el tiempo de que lo que nuestros hermanos, el Señor había puesto en su corazón, ¿verdad? La pared, dijeron, ¿verdad? O un pilar, una columna. ¿Hace cuánto sería eso? ¿5 años? ¿7 años? ¿8 años? No sabemos. Pero el Señor ya había puesto eso en su corazón. Pero entonces Dios empieza a mover todas las piezas y dice, ahora es el momento. Ahora yo quiero, el deseo de mi corazón es que ahí ya no haya un altar para el enemigo. Porque aquí lo que había era un altar, pero un altar del enemigo, donde había destrucción, donde había muerte, donde había pecado. Pero entonces miren qué tremendo, porque lo que el hombre destruye, lo que el enemigo ha querido destruir, viene Dios y lo transforma en bendición. Entonces toda maldición, Él la cambia en bendición. Entonces toda maldición que hayan declarado sobre tu vida, hoy se cambia en bendición. Hoy son cambiados los ambientes espirituales. Entonces la instrucción que el Señor nos da es, desaten las ligaduras, vayan a desatar a los hombres, vayan a desatar a las mujeres. ¿Por qué? Porque ¿será que el pecado solo ejerce sobre el varón? No, ejerce sobre la mujer también. Y muchas veces la mujer ha sido sojuzgada también, ha sido hecha a un lado. Entonces ahora no, ahora viene la palabra. Y yo sé que aquí va a levantar hombres y mujeres que muy pronto entonces van a empezar a llevar el evangelio a otros lugares. Porque ahora nos trasladamos, miren, yo aquí, pues yo tengo un gran cariño, ¿verdad? Amo a la familia de esta casa, porque ellos fueron los primeros que nos abrieron la puerta hace un año, cuando nosotros nos enviaron de Guatemala. Ellos, sin conocernos, no sabían quiénes éramos nosotros, abren la puerta de su casa y nos dicen, ahí está, ahí estuvimos nosotros acá, aproximadamente 2 meses, aquí vivimos, y no sabíamos que el Señor al poco tiempo nos iba a traer nuevamente. Siempre venimos a veces acá, pero no sabíamos que ahora ya venimos con otro propósito. O sea, cuando venimos entonces hace un año, Dios ya tenía un propósito en su corazón, ¿verdad? Él ya había visto el futuro. Él ya sabía que de aquí a 300 o 400 días íbamos a hacer culto. Iban a haber hermanos ahora que han llegado allá y ahora hermanos que están acá y que van a venir más, nos dijo el Señor hoy por medio de la profecía, que venía la salvación. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que sean desatadas las ligaduras, porque muchas veces hay ligaduras. Y cuando nosotros hablamos de ligaduras, hablamos de votos. Hablamos de que hay gente que sin el conocimiento de la palabra le hizo un voto a una entidad espiritual. Que sin el conocimiento de la palabra se ligó con otra persona. Se pincharon el dedo, se sacaron sangre y se dijeron, nunca más nos vamos a separar. O tú eres mío o tú eres mía. Hicieron un voto, hicieron una ligadura. Pero lo más tremendo es que hay personas que hicieron ligaduras con espíritus inmundos. Hicieron ligaduras con demonios. Hicieron pactos con demonios.
Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el Señor por medio de su palabra? A romper, a romper. Y es la unción de su Espíritu Santo. No es por el predicador, no es por el grito. Entre más gritemos, más se van a romper las ligaduras. No, es por el dedo de Dios. Es por el Espíritu Santo. Y solo tenemos que creer a la palabra. Lo que tenemos que hacer es creer a la palabra y romper, que hoy sea rota toda ligadura, todo voto que tú pudiste hacer en tu vida. Porque el Señor, si eso puso en mi corazón, es porque hoy quiere obrar. Porque hoy quiere cambiar toda maldición en bendición. Y fíjense qué tremendo. Porque nosotros miramos a un hombre de Dios, Balaam, que quería maldecir al pueblo de Dios. Quería maldecir al pueblo. Pero Dios no lo dejaba. Entonces acá posiblemente en algún momento, como se abrió una puerta, dice, y dice la Biblia, se me ha abierto una puerta grande, pero son muchos los adversarios. Pero también dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia del Señor, porque el Señor está con nosotros. Él está acá con nosotros. Él se está manifestando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacerle fe a la palabra. Tenemos que hacerle fe a la palabra, que se va a romper toda maldición, que ya se ha roto, pero que ahora empezamos. O sea, miren, ahorita empezamos un camino. Ahorita empezamos algo. Y Dios lo va a ir prosperando, porque es su obra, es su obra. Y lo que tenemos que hacer es pedir la presencia de Dios. Y ante la presencia de Dios, toda rodilla se tiene que doblar. Ante la presencia de Dios no hay quien pueda resistir. Así que nosotros vamos a empezar a hacer la obra aquí sin ningún miedo, sin ningún temor, porque está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios va con nosotros. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a hacer el llamado al arrepentimiento, porque ese es el mensaje por el cual el Señor Jesús vino. Así dice Lucas 4:17. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Y es lo que empieza a decir, ¿verdad? Para traer esperanza a los afligidos. ¿Cuántos afligidos habrán acá? ¿Cuántos habrán en aflicción acá? Que tal vez los miramos nosotros contentos, aparentemente con una sonrisa, ¿verdad? Aparentemente felices. Aparentemente ahorita algunos con este frío, con un suponche con triple piquete, ¿verdad? Pero que es momentánea la risa. Es momentánea porque mañana despiertan y dicen otra vez tengo este problema. Otra vez no me puedo soltar. ¿A cuántos el enemigo no habrá atrapado? ¿A cuántos de acá, no solo de acá, sino la humanidad, han hecho pactos con el enemigo para que les dé riqueza? ¿Cuántos habrán así? ¿Cuántos habrán entregado a sus generaciones? Pero entonces venimos hoy, los más pequeñitos tal vez, los que se nos traba la lengua para predicar el evangelio, los que tal vez no nos cuesta aprender versículos de la Biblia, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a orar por ellos y se van a romper las ligaduras de impiedad. Vamos a romper las ligaduras que los ha atado por generaciones, que se han marcado, que han dicho, no, esta generación es mía, y han destruido generaciones y generaciones y generaciones, pero hoy ha venido la luz. Yo sé que aquí hay muchos más hermanos, ¿verdad? Pero hoy venimos nosotros también. O sea, venimos también, como quien dice, viene otro batallón, viene otro escuadrón también, ¿verdad? Con otras características. ¿Y cuál es esa característica? Judá, alabanza. ¿Quién irá primero? ¿Quién subirá primero? ¿Quién va a subir primero a la guerra? Judá. ¿Cómo? Con la alabanza, con la adoración, atrayendo la presencia de Dios, y entonces ya el Señor va a empezar a obrar los milagros. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entregar palabra. ¿Y qué va a pasar? Las señales siguen a la palabra. Porque ahí es donde tenemos nosotros que ver la diferencia. Muchos lugares dicen campaña de sanidad. Y entonces, pues de plano, ¿verdad? Uno en su necesidad de que su cuerpo sea sanado, pues va a ese lugar y con fe se recibe. Pero el orden es primero la palabra. Y a la palabra
le van a seguir las señales, los prodigios, las maravillas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A predicar a Jesucristo. Nosotros no venimos a predicar ninguna religión, ni la religión católica, ni la religión evangélica. Nos dicen cristianos evangélicos, sí, pero yo no quiero predicar religión, porque yo estoy cansado de la religión, de paso 1, paso 2, paso 3. Por ejemplo, hoy con los hermanos que están acá presentes, vivimos algo extraordinario en la mañana, ¿verdad? Vivimos algo extraordinario. El Señor tomó el control y se rompió, digamos, como dice la Biblia, a veces menciona que se rompen los turnos, ¿verdad? O sea, se rompió el esquema que teníamos el siguiente paso, que era dar una enseñanza. El Señor dijo, no, yo no quiero eso hoy. Yo quiero hoy que me adoren. Y empezó a desatarnos en bendición. Entonces, a eso venimos hoy, a predicar a Jesucristo y a ese Jesucristo resucitado, porque esa es otra gran bendición la nuestra. Nuestro Dios no está muerto, Él está vivo. Y algo muy importante, Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Y los que estamos acá, estamos vivos por la misericordia de Dios, ¿verdad? Estábamos muertos, démosle palmas al Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No entendíamos. ¿A cuántos de nosotros no nos hablaba el vecino? No nos hablaba el hermano. A veces nos hablaban y decíamos, sí, mañana voy a ir. Y así va a pasar acá. Vamos a ir a invitar y algunos nos van a decir, sí voy. Y otros nos van a decir, ahí llego, pero no viene. Y otros los van a traer a la fuerza. Y otros por sí solos. Cuando miremos, ahí se van a parar y van a entrar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. A muchos de nosotros el Espíritu Santo fue el que nos habló. No queríamos nada, no queríamos. Y entonces algo nos empezó a inquietar, ¿verdad? Algo nos empezó a hablar, algo empezó en nuestro corazón, algo empezó en nosotros. Y decíamos nosotros, ¿qué será eso? ¿Qué será eso que siento? Porque quiero entrar a ese lugar. ¿Qué si era el Espíritu Santo? Entonces nosotros, dice la Biblia, que tenemos que desatar las ligaduras de impiedad. O sea, Él ya nos desató. Ahora, ¿qué nos toca? Desatar. ¿Por medio de qué? De la palabra. Soltar las coyundas del yugo. Dejar ir libres a los oprimidos. ¿Cuánta opresión hay ahora? ¿Cuánta opresión el mundo ejerce sobre el ser humano? Y no digamos sobre las almas. ¿Cuántos andarán allá afuera con depresión? ¿Cuántos andarán allá afuera con ansiedad, desesperados, con una aflicción? ¿Cuántos? O tal vez hoy mismo acá. Y por eso viene la palabra entonces, para decirnos, no se preocupen. Yo ya tengo un plan para ustedes. Están en mis manos. Estamos en las manos de Dios. Entonces, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces, y romper todo yugo, todo yugo. Entonces, hoy nosotros vamos a romper toda maldición en el nombre de Jesús. Miren, nosotros, al llegar a entender esto, me recuerdo bien que en una oportunidad yo tuve una especie, tal vez de sueño o visión. Y habíamos sido enseñados de parte de mi pastor de que nosotros como padres tenemos que ponernos en la brecha por nuestros hijos. Y nosotros entendíamos que, gracias a Dios, yo no tuve problemas con el alcohol. Tuve otro tipo de problemas, ¿verdad? Porque todos venimos de un mundo de pecado. Pero en ese sueño yo vi en un cuarto a mis hijos varones gemelos que estaba inundado, ¿verdad? Pero cuando yo vi un montón de botellas que estaban ahí flotando y me di cuenta que eran botellas de licor. Y entonces vi a una entidad espiritual que quería destruir a mis hijos. Entonces yo entendí que estos espíritus también a veces dejan a una generación tranquila, pero saltan a la otra generación. Entonces es ahí donde nosotros como padres tenemos que levantarnos y como padres sí podemos ponernos en la brecha por nuestros hijos.
O sea, tú no te puedes poner en la brecha por otros, ¿verdad? A menos que Dios te diga. Pero eso ya tendría que ser algo sobrenatural. Pero por tus hijos te tienes que poner en la brecha. Entonces con mi esposa, porque tuvimos el mismo caso, el papá de ella murió en el alcoholismo y mi papá también. Entonces, ¿qué hicimos? Empezar a ponernos a orar, a interceder por ellos. Pero ahora ¿qué? Ya estamos tranquilos, ya oramos hace 15 años, ya oramos y ya no seguimos orando. No. Nosotros constantemente oramos, Señor, rompe toda maldición, rompe toda ligadura de impiedad. Así que nosotros hoy, ¿verdad? Y sobre todo, pues, quienes son de este lugar, lo que tienen que hacer es romper. Tienen que romper. Tenemos que romper. Porque yo quiero que mis generaciones le sirvan a Dios. Yo quiero que mis generaciones verlos acá predicando la palabra. Quiero ver a mis generaciones tocando un instrumento, alabándole, adorándole, predicando la palabra. Yo no los quiero ver destruidos. Yo no quiero ver a mis generaciones destruidas. No. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos. Entonces aquí viene algo que tienes que analizar. ¿Qué ligadura tú tenías o todavía tienes? ¿Qué cosas hiciste en tu vida sin Cristo, pero que abrió puertas al pecado? Hoy delante de Dios tienes que romperlas. Pero aún más, ¿y nuestros ancestros? ¿Qué hicieron nuestros ancestros? ¿Qué puertas abrieron ellos? Entonces hoy Dios viene a desatar esas ligaduras. Hoy el Señor Jesús viene a desatar esas ligaduras, a romper todo voto que pudimos haber hecho. Porque a veces nosotros no nos recordamos de cosas que pudimos haber hecho. Entonces Dios hoy quiere desatar toda ligadura, todo aquello que te une con cosas que no le agradan a Dios. A veces nosotros como cristianos batallamos con cosas, batallamos contra el pecado. No, como que el pecado no nos quiere soltar, ¿verdad? Ya somos cristianos, servimos en la iglesia, predicamos en la iglesia, pero hay cosas que nos tienen atrapados. Entonces hoy en el nombre de Jesús, por medio de la espada que corta, hoy vamos a desatar, a romper esas ligaduras, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de brujería, todo espíritu de hechicería, todo eso en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús lo rompemos por el poder de Dios. Miren, acabo de atender un caso de una situación donde un espíritu inmundo está operando sobre una persona. Y miren porque las tinieblas también tienen poder y tiene la capacidad de ver el futuro y tiene la capacidad de tener visiones y ver en los espíritus de los muertos. Y entonces eso, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Quién se lo dio? ¿De dónde lo heredó? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? El poder de Dios. El poder de Dios. Ahora algo muy importante, y sobre todo para los hermanos de esta casa. Posiblemente va a empezar un movimiento de liberación. Entonces ustedes no vayan a buscar ir a liberar, no, sino que si se les presenta, entonces éntrenle, ¿verdad? Entrarle a la liberación, ¿verdad? No vayan a andar buscando dónde hay un endemoniado, yo lo voy a ir a liberar, ¿verdad? No vayan a hacer eso, no, sino que si se presenta, entonces ustedes le entran, amén, así tiene que ser. Ay, pastor, mejor solo usted, no me van a dejar solo a mí también, ¿verdad? No, entre todos, ¿verdad? ¿Con quién? Con la unción del poder de Dios. Ahora vamos al 58:7. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento? Ese es el verdadero ayuno, partir el pan con el hambriento. El pan literal, o sea, dar un pan, ¿verdad? No el que me sobra, sino que si me fui a comprar mi buen pan y le voy a poner un buen pedazo de arrachera, lo voy a partir en dos
y ese voy a compartir, ¿verdad? No el que me sobra. Pero ¿a qué se refiere también acá? A compartir la palabra. Entonces, eso es lo que venimos hoy, a compartir el pan. No es para que partas tu pan con el hambriento. Y mire qué tremendo. Y recibas en casa a los pobres sin hogar. Otras versiones dice a los pobres de espíritu. ¿Cuántos pobres habrán allá afuera que están necesitados, que necesitan una palabra? Pero a veces el orgullo del ser humano no deja que nosotros le hablemos. A veces el orgullo del ser humano no permite que nosotros nos podamos acercar a darle una palabra. Pero nosotros tenemos que insistir, porque también dice, y a otros arrebatarlos del fuego. Entonces algunos va a haber que ir a traerlos a la fuerza. Algunos va a haber que insistir. Fíjense qué tremendo, porque a mi pastor dice que su amigo lo invitaba y él se le escapaba y se le escapaba y se le escapaba, pero ahí va él y le insistía y le insistía y le insistía. Hasta que una vez dice que dijo mi pastor, ya para quitármelo de encima, voy a ir pues, me voy a ir. Y ahí fue donde Dios lo tocó, ¿verdad? Claro, él luego de un tiempo, pues dice que, pues abandonó los caminos de Dios y de ahí Dios lo hizo regresar totalmente, pues necesitado. Pero entonces, a muchos tenemos que irlos a traer a la fuerza, porque Dios los ama. Y hoy la palabra, la profecía fue contundente. Hay pueblo de Dios acá, que Dios quiere salvar. La profecía fue contundente. Ahora otra cosa, lo que hemos enseñado. Un poquito para que se me caliente la garganta. Pero se me va a enfriar porque ya está bien frío. Algo muy importante, parte de la visión que está en la Biblia es salvar a los salvados. ¿Cómo así, pastor? Salvar a los salvados. ¿Cómo así? Sí, porque hay mucho pueblo de Dios que ha sido engañado con falsas doctrinas. Hay mucho pueblo de Dios que ha sido como oveja trasquilado. A las ovejas se les esquila. Un pastor esquila a las ovejas. Pero un lobo rapaz trasquila a las ovejas. O sea, ¿qué es eso? Que le arranca toda la lana. ¿Qué es eso? Que viene y lo engaña para estafarlo, para quitarle todo lo que él tiene y no de Dios. Y lo manipula entonces, diciéndole que es para la obra de Dios, pero es una manipulación. Por eso nosotros, cuando venimos y le damos el tiempo a alguien, es ministrar las ofrendas. ¿Qué significa eso? Enseñar el beneficio de las ofrendas y de los diezmos. No venimos a motivar a que den, no, porque eso tiene que ser de parte del corazón del hombre y de la mujer, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, para que cuando veas al desnudo lo cubras. Pero ¿cómo, pastor? Entonces le doy ahorita. ¿Y qué hago? ¿Me quito mi chamarra ahorita y se la doy y yo no aguanto el frío yo? No, es una cobertura espiritual. Es estar bajo cobertura, es estar bajo autoridad. ¿Qué es la cobertura? Estar bajo autoridad. Fíjense que yo vengo ahorita y juntamente con nuestros hermanos nos presentamos en los lugares y tomamos autoridad. En el entendido que hay huestes espirituales del lado de las tinieblas. Pero venimos tranquilos, sin miedo. ¿Por qué? Porque soy un hombre bajo autoridad. O sea, sobre mí está mi pastor. Entonces yo soy un hombre bajo autoridad. Y entonces, como estoy bajo autoridad, entonces las entidades espirituales tienen que sujetarse. Porque dice la Biblia que arriba de un alto hay otro más alto. Y arriba de ese alto hay otro más alto. Entonces yo vengo cubierto. Eso es cubrir la desnudez. No podemos nosotros como cristianos estar solos, andar solos, solo yo y Dios, no. Se necesita una casa donde congregarse. Se necesita un lugar al cual pertenecer. Porque dice la Biblia que somos ovejas. Y las ovejas, ¿cómo andan? En rebaño, andan juntas, ¿sí? Aunque algunas ahí
pues tal vez las más pesaditas a veces patean, ¿verdad? A las otras, ¿verdad? Pero eso es normal. Se fue. Ahí dejémoslo. Entonces, y dice, y no te escondas de tu semejante. Entonces, Isaías 58:8, que lo miran ahí, dice, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¡Hala! Miren qué tremendo. La gloria de Dios detrás de nosotros, cubriéndonos a nosotros. Así como el pueblo de Israel cuando iba en el desierto, ¿verdad? Iba la nube, iba la columna de fuego. Entonces, ¿qué iban a temer? Y venía maná constante todos los días, les venía el maná, les venía la palabra, y eso es lo que Dios también en la oración inicial puso en mi corazón, que se estaban destapando los pozos en este lugar, espirituales por supuesto. Entonces, ¿qué va a empezar? Cuando se encuentra el agua, sale el chorro de palabra, ¿verdad? Empieza de agua, y el agua es figura ¿de qué? De la palabra. Y la palabra es la que sostiene al hombre, porque es la palabra de Dios. Con una palabra, dice, con una lengua de discípulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener lengua de discípulo. Por eso el Señor entonces quiere que nosotros avancemos a otra estatura. Ya no solo ser oyentes ni creyentes, sino avanzar a ser soldados de Dios, a ser parte del ejército de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para su pueblo. Entonces esto es muy tremendo, porque Isaías 58 entonces nos da una serie de instrucciones. Dice el 10, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y con esto voy a terminar. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Vigor a tus huesos. Ahorita algunos nos están doliendo los huesos, ¿verdad? Algunos nos están doliendo las rodillas, ¿verdad? Pero mire, dice, y va a dar vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado y como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Entonces miremoslo en lo espiritual. Retrocedamos aquí en la historia de este lugar. Este lugar era un desierto, era un lugar árido. Si descendía a Dios, ¿qué encontraba? Pecado, ¿verdad? Todo árido, todo seco, destrucción. Pero si Él ahorita viene y está acá, como también dijo la profecía, y desciende, ¿qué va a encontrar? Su huerto, frutos. Cada uno de nosotros tenemos frutos. Y entonces Él percibe, entonces cambió lo árido, lo desierto, ahora en un huerto, ahora en un manantial. Qué poder de Dios, ¿verdad? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? ¿Acaso no éramos nosotros así? ¿Acaso no éramos un desierto? ¿Acaso no había oportunidad para nosotros? ¿Acaso nosotros no estábamos hundidos en el pecado? ¿Acaso no estábamos nosotros hundidos en los deseos de la carne? ¿Qué podía encontrar el Señor? Pero por esa alma, por nuestra alma, por nuestro espíritu vino el Señor Jesús y entregó su vida en la cruz del Calvario. Y ahora, ¿qué hay en nosotros? Un manantial. Porque dice que del interior de nosotros puede brotar ríos de agua de vida. Y ahora nosotros podemos venir y compartirle al que está necesitado. Mira, en Cristo hay oportunidad, en Cristo hay una oportunidad, en Cristo hay esperanza. Por eso el mensaje nuestro es un mensaje al arrepentimiento. El mensaje nuestro es un mensaje de que las almas regresen al Señor, de que hay oportunidad, de que aunque estemos destruidos, aunque estemos tocando fondo, aunque hayan problemas, hayan aflicciones, hay una esperanza en Cristo Jesús. No venimos a predicar, acepta a Cristo y se te terminan los problemas. No, porque no es cierto. Porque siempre van a haber problemas a lo largo de nuestra vida. Pero dice la Biblia que entonces Él va a ir con nosotros. Él nos va a infundir el aliento, la esperanza, las fuerzas para continuar en esta vida. Y entonces nuestra vida es transformada. Y ahora entendemos la gloria de Dios. Ahora percibimos la gloria de Dios. Y ahora decimos, yo no me voy de aquí. Yo no me voy. Yo al contrario ando viendo dónde hay más
cultos para seguir la fiesta, ¿verdad? Y aunque nuestro cuerpo se debilita, ahí nos tomamos un cafecito o un ponche, pero sin piquete, ¿verdad? Para calentar el cuerpo otra vez. Y sigamos. Queremos estar escuchando alabanzas, queremos estar escuchando las prédicas, queremos estar escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos cambió la vida. Ahora somos hombres y mujeres distintos. Entonces hoy Él lo que quiere es cambiar, anular toda, una vez más, que venga la palabra y destruya toda maldición ancestral en el nombre de Jesús. Toda maldición ancestral sobre tu vida, sobre tu familia y sobre este lugar ahora. Porque ahora nosotros hemos sido enviados acá, a Santiago, Acatlán, con un propósito: dar el mensaje. ¿Para quién? No sabemos. ¿Para 1? ¿Para 10? No sabemos. A Jonás lo enviaron a una ciudad de 130,000 habitantes. El Señor tuvo misericordia. ¿Cuántos habitantes hay acá? No sabemos. ¿Cuántos habitantes hay en México? 130 millones de habitantes. ¿Acaso no el Señor tendrá misericordia de 130 millones de almas? Pero ¿quiénes son los que tenemos que ir a predicar? Nosotros. Ahora nosotros tenemos que ir ya fuimos desatados, ahora tenemos que ir a desatar a otros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo, llenos de la unción de Dios. ¿Para qué? Para que no sea nuestro brazo, para que no después vayamos a decir: fíjense que yo soy bien pilas para predicar y se convierten las almas. No, porque nosotros solo somos una vasija, toda remendada. Venimos, ¿verdad? El Señor nos volvió a hacer y ahora somos un depósito de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Ahora somos vasos útiles, porque lo que no servía para nada, el Señor ahora nos hizo útiles. Porque dice su palabra que éramos lo vil y lo menospreciado. No servíamos, yo no servía. Aunque por fuera podría aparentar una sonrisa, por fuera podría aparentar que estaba bien el matrimonio, que estaba bien la familia, que yo estaba bien, era mentira, era una farsa. Y así hay allá afuera, hay muchas cosas que son una mentira, son una farsa. Entonces viene la espada de Dios y nos confronta y nos dice: estás en pecado, tienes que entregar tu vida, tienes que entregarme tu vida. Y el Señor nos desarma. Pero hoy lo que el Señor puso en mi corazón es que tenemos que romper toda maldición. Hoy se tiene que romper toda maldición, para que tus generaciones ya no sigan lo mismo. Ya no más, un alto, ya no más destrucción, ya no más destrucción de matrimonios, no más destrucción de hogares. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ejerce acá? ¿Qué entidades son las que ejercen eso, que instan a destruir? Y a veces el orgullo, ¿verdad? A veces del apellido. Y como hay poder en nuestra boca, a veces decimos: no, mi familia es así, o mi familia siempre va a ser así. No, ¿por qué? No. Allá en Guatemala hay lugares de regiones donde hay un lugar que se llama Zacapa, y ahí no se arreglan las cosas a palabras, ahí se arreglan a balazos de una vez, ¿verdad? De una vez. Arreglemos las cosas y de una vez sacamos la pistola. Otros lugares han sido marcados por diferentes cosas. Pero entonces hoy Dios quiere que sea rota toda maldición. Hoy se cambia la maldición en bendición. Y desde temprano nos vino ministrando así el Señor: bendición. Y dice que lo que pisara la planta de nuestros pies será nuestro en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Así que entonces vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él el que bendiga una vez más este lugar, pero antes ser bendecidos cada uno de nosotros.